Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro, Alex Ramírez Arballo. Me da mucho gusto que estés aquí, que me veas, que me escuches. Y me daría muchísimo más gusto que esta no fuera la última vez. Me gustaría que volvieras. Y me gustaría también, si acaso es que te gusta o te interesa lo que aquí oyes, pues que lo compartieras y que te suscribieras a este humilde canal. Está hecho de palabras y de poco más. Bueno, de mucho más. Está hecho de vida, está hecho de experiencias, está hecho de compromiso con la comunicación, con el diálogo, para decirlo de una forma más humana y menos técnica, ¿no? Del diálogo simple, de la conversación simple. Ahora que ya esto parece que ya no existe, ya no se usa, ¿no? Sobre todo por la pandemia, ¿no? Sobre todo por la maldita pandemia y además por el auge de las redes sociales. Ahora todo el mundo está ahí en Twitter, en el Facebook, en el WhatsApp. La conversación se convirtió en una cosa fragmentaria, episódica, breve, insuficiente y sobre todo separada del cuerpo, ¿no? Separada de la presencia del otro. Aquí ustedes pueden verme, ya, pueden verme a través de esa camarilla, pero esto no es la presencia. La presencia implica que haya tacto, que haya, ¿no? Esa proxémica, como le llaman, esta idea de percibir, de establecer distancias con el otro. En fin, locuras. Que estoy contento de que puedo hablar con ustedes hoy. Si tú me has seguido y me has escuchado antes, pues tú entenderás que cada conversación nuestra pues tiene siempre un, una temática y un guioncito así tan simple como este, ¿no? Ideas generales que yo voy desarrollando. Porque soy un hombre con un micrófono que habla, pero que no busca pontificar y que tampoco busca confesarse. Yo no quiero paños de lágrimas, ni discípulos. Quiero otra gente que escuche, que atienda. Gente con corazón, con inteligencia y con voz. Con voz, sí, con voz. Me parecería fabuloso que tú pudieras comunicarte conmigo allá donde estés, desde donde estés. Que me mandes un mensaje, que me dejes un mensaje aquí abajo y que me digas soy fulano de tal y te escucho desde tal parte. Bueno, hoy, fíjense, primero quiero presumirles que tengo aquí a un nuevo miembro de la familia. Ayer les decía que venía un nuevo micrófono en camino, pues aquí está. Ahí les va. ¿Se fijan? Es pequeñito, no es tan largo. Ahí está. Es un Tascam TM80. Y estoy muy satisfecho con la calidad de su sonido. El asunto es que tengo que utilizar una mezcladora porque no tiene energía este micrófono, entonces no lo puedo conectar directamente en la compu con un cable USB. Tengo que utilizar una, una mezcladora que está conectada a la corriente eléctrica. Lo bueno de esta mezcladora es que me permite hacer otra cosa, que es monitorear mi voz con estos headphones, ¿no? Estos audífonos. Porque escuchando las emisiones anteriores de este cruce de caminos, me di cuenta de que pues los vicios que tengo al hablar, pues obviamente cuando hablo delante de la cámara pues, siguen ahí, no van a desaparecer como por arte de magia, ¿no?
Entonces pronuncio mal, muerdo algunas palabras, aspiro las S, a veces tengo un frenillo, un lisp. Y esto lo soluciona. Entonces, porque estoy escuchándome en tiempo real, pues lo que yo estoy diciendo se escucha por aquí. Entonces, si muerdo una palabra, inmediatamente me doy cuenta y puedo expresar y puedo abrir la boca más y llenar las palabras mejor, ¿verdad? Ahí también nosotros nos manifestamos en la manera en la que nosotros hablamos. Por cierto, hoy decía, siempre utilizo esto, pero hoy no tengo esa escaleta, no tengo esa guía, no hay una palabra, no sé cómo va a terminar. Llevamos 6 minutos, llevo hablando 6 minutos y no sé cómo va a terminar. Lo que sí sé es que al decirles este asunto sobre lo mal que pronuncio las palabras y cómo cuando hablo con las personas a veces me dicen, ¿qué dijiste? Porque no me entienden, pues muerdo, ¿no? Las palabras. Pues pensé en las palabras y pensé en cómo las palabras precisamente son y han sido tan decisivas en mi vida. Yo vivo, tengo 44 años, voy a cumplir 45 en unas semanas más. Vivo con exclusividad de lo que escribo, de lo que leo, de lo que hablo frente a un grupo. Todo lo que he construido en mi vida se lo debo a las palabras. Y eso hace que me sienta un poco en deuda con la sociedad, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que esta abstracción, ¿no?, sea mi modus vivendi? A veces siento la urgencia de correr, ¿verdad?, a tomar un hacha o una pala o cualquier otra herramienta, ¿no?, para utilizar mis manos para trabajar, como lo hicieron mis abuelos y los padres de mis abuelos. Los trabajos viles que decía José Vasconcelos, porque me siento algo culpable. A lo mejor es una tontería, seguramente lo es, pero así me pasa. Y bueno, volviendo al asunto de las palabras, recordé un poema que leí hace mucho tiempo, cuando yo era muy niño, y que se los voy a compartir. Cuando yo empecé a dar clases en el año 2000, era muy joven y seguramente muy ingenuo. Y ese apasionamiento que yo sentía por la poesía me hacía compartir poemas con mis alumnos. Yo les decía, ustedes tienen que leer poesía. Ustedes tienen que leer poesía. Así afina uno las cuerdas del espíritu. Así uno adquiere una mayor posibilidad expresiva, entiende los matices de la lengua, ¿verdad? Y esto es importante. Pero bueno, no les voy a leer, se los voy a decir porque lo recuerdo puntualmente. Y después vuelvo a este asunto de la importancia del lenguaje. El poema se llama La poesía y es de don Pablo Neruda. Y cuando lo leí por primera vez, me di cuenta de que ahí en esa página había ocurrido algo que había cambiado mi vida para siempre. Me di cuenta de que el lenguaje común y ordinario que utilizamos nosotros para decir tengo hambre, qué calor hace, o quiero ir a vámonos al cine o vamos a cenar a un restaurante, tonterías de todos los días. Ese mismo lenguaje era capaz de provocar epifanías, verdaderas revelaciones, sobre todo en alguien tan
tan joven, tan casi niño como era yo en ese momento. Y se llama La poesía, es de Pablo Neruda. Siempre hago referencia a este poema. Mis amigos deben estar ya cansados. Y fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras, ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo. Allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir. Mi boca no sabía nombrar. Mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma. Fiebre o alas perdidas. Y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada, y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuegos y flores, la noche arrolladora, el universo, y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas. Mi corazón se desató con el viento. Ese es el poema de don Pablo Neruda. Ese es. Y lo recuerdo muy bien porque, como he dicho, me enseñó que había un camino entre la realidad y yo. Y ese camino era el lenguaje. En el propio poema Neruda dice, no eran palabras, bla, 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 pero no es cierto. No es cierto, la poesía son palabras. Una piedra es piedra, pero no es piedra poética hasta que el poeta la nombra. Y la convierte en otra cosa, la convierte en ángel, o en flor, o en ola, o en luz del sol. Es ahí donde ocurren las maravillas. Pero bueno, yo decía, el tema eran las palabras. Yo decía que las palabras, como yo les recomendaba a mis alumnos, cuando leemos el poema, que es el uso o la presentación, la formación o la formulación más exquisita del lenguaje, nosotros nos damos cuenta de usos que no son usos coloquiales. Entonces sucede que nosotros nos vemos transformados por la experiencia. La experiencia del poeta, del poema, como me pasó a mí en ese momento, es una experiencia transformadora. Pero no lo digo metafóricamente, lo digo de verdad. Cuando pasamos nosotros por esta experiencia, no volvemos a ser los mismos. Entonces, leemos a otros poetas, leemos otros poemas del mismo autor, descubrimos que hay poemas que nos gustan, que hay otros poemas que no, descubrimos que hay estilos que nos atrapan y hay otros que no nos comunican absolutamente nada, que no nos gustan, no son de nuestro interés. En cualquier caso, esta exploración poética es una exploración del lenguaje. ¿Y qué pasa cuando la persona se vuelve consciente del lenguaje? Lo que pasa es que esa persona ya no es la misma, es otra. Lo he dicho aquí ya 3 o 4 veces. La pregunta que sigue es, ¿por qué es otra? Si yo la veo igual. Claro, se ve igual. Su vida, me refiero a su fisiología, pues es la misma. Pero su existencia
que es a donde voy, a ese plano, es otra. ¿Saben por qué, muchachos? Porque nosotros, los seres humanos, somos seres pensantes. Somos lectores del mundo. Y para leer el mundo, para interpretar ese mundo, nosotros necesitamos pensar, ¿verdad? Y el pensamiento no es una potencia pura del espíritu. El pensamiento está construido como un lenguaje. Entonces, cuando yo me vuelvo consciente del lenguaje, el lenguaje escrito, cuando yo tengo esta experiencia de los usos particulares del lenguaje en las manos del poeta, mi pensamiento cambia. Se vuelve autoconsciente de su ser, lenguaje. Espero que no esté diciendo cosas aquí que parezcan demasiado complicadas, porque no lo son. Lo que pasa es que son cosas que escasamente pensamos, ¿verdad? Si yo me pongo aquí a disertar sobre la estructura del carbono, qué sé yo, pues no puedo porque no tengo esa formación. Pero sí sé de lo que hablo cuando hablo de las palabras. Entonces, el pensamiento de la persona es lenguaje. Estoy hablando del pensamiento, no estoy hablando del espíritu o de alguna categoría metafísica. Estoy hablando de la manera en que nosotros racionalizamos nuestra experiencia. Entonces está constituido como un lenguaje. Cuando yo me vuelvo consciente de esto, yo al leer, insisto, en un texto escrito, yo estoy volviendo conscientes de las estructuras y los juegos del poeta. El poeta está jugando, es como un prestidigitador que está haciendo trucos delante de nosotros. Entonces uno, con el paso del tiempo, con la formación, uno descubre esos trucos. Y al descubrir esos trucos, uno descubre la naturaleza de su propio pensamiento. Y es ahí donde ocurre el milagro. Entonces uno entiende que al leer, que al abrazar la lectura consciente, no estoy hablando de la lectura del aeropuerto, ¿no? de mero esparcimiento, no, la lectura consciente. Uno está expandiendo su pensamiento. Insisto, no estoy hablando aquí del ser, no estoy hablando de metafísica, está expandiendo y está complejizando las estructuras de su pensamiento. De tal manera que cuando ese yo, que ha sido transfigurado, trastocado por la experiencia poética, se enfrenta a la realidad, tiene muchísimos más recursos para interpretar y para, en última instancia, comprender esa realidad. ¿Me siguen? Entonces, el poema, la poesía encarnada o formalizada en el poema es una excelente puerta de acceso a la conciencia del lenguaje, a la conciencia del pensamiento y, en consecuencia, a una mayor sofisticación de mí mismo como lector, de mi categoría de lector. ¿Por qué digo lector? Bueno, porque el ser humano es un lector de la realidad, lo ha sido siempre. Cuando el hombre primitivo escuchaba el trueno en las nubes, en el cielo, entendía que se venía la tormenta. Pero no entendía más, ¿no? No tenía el conocimiento científico. Pero él había derivado pues una relación causal entre los truenos y la lluvia. El primer libro de los seres humanos es la naturaleza. Pero esas interpretaciones causales son muy básicas. Eso no es ni siquiera es mitología, pues es una deducción simple. Los propios animales pueden hacer esto hasta cierto punto, ¿no? Con el paso y la evolución de la especie humana, pues ese carácter de intérprete se va sofisticando con el desarrollo del lenguaje.
Y aparecen la danza, las pinturas, la leyenda, la tradición oral, el mito, las historias que se comenzaron a contar para tratar de entender la realidad aterradora muchas veces que envolvía a aquellos pobres desdichados. Esta mitología va evolucionando y se va consolidando el pensamiento religioso, ¿ya? Pero también en la filosofía, ¿verdad? Ya en los presocráticos nosotros tenemos estos atisbos que van evolucionando y ya el resto de la historia lo conocemos muy bien, ¿ya? En todo caso, la civilización pues descansa sobre una conciencia de la estructura del pensamiento. Cuando hablo con mis alumnos, y yo, no sé, me quedé escuchándome y soné mucho como si estuviera en el salón de clases, pues no me gustó. Yo quiero que esto sea otra cosa. Cuando hablo con mis estudiantes acerca de la poesía, la gran mayoría de ellos, que son jovencísimos, son insultantemente jóvenes, no alcanzan a comprender esto que estoy diciendo. Y tienen una serie de prejuicios heredados del romanticismo, ¿no? Entonces tienen esta idea sentimentaloide, básica, ¿no? Donde creen que la poesía es un mecanismo de expresión de emociones. Entonces el poeta es un ser llorón que está esencialmente contándonos sus penas. Y yo les digo, óigame, no, la poesía es mucho más que eso. Ciertamente el universo de las emociones es parte fundamental de los seres humanos y la poesía es riquísima, la tradición poética occidental es riquísima en explotando esta beta, ¿no? Pero la poesía es más. La poesía es pensamiento, el pensamiento lírico, le llamo yo, ¿no? Es una capacidad o una de sus potencias es la capacidad crítica. La poesía tiene una función crítica y eso es muy propio de la modernidad. Yo me instalo ahí, yo no compro el garlito, el engaño de la posmodernidad, ¿no? Que disuelve sus relatos y que se concentra en la fragmentación, ¿no? Y esto es una expresión paradójica en sí misma, pero pues así lo dicen, pues, ¿no? Bueno, no me refiero a eso, yo me refiero a la poesía como ejercicio crítico de conciencia y de autoconciencia que perfila, agudiza y vuelve más sofisticada nuestra relación con el mundo. Nuestro mundo de hoy es muchísimo más complejo, por supuesto, que el mundo de los hombres de las cuevas. Ya no nos preocupa el rayo o el fuego o la muerte o la aparición, ¿no? El parto. Nos preocupan otras cosas, ¿no? Nos preocupan los sistemas políticos, nos preocupa la economía. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, nos preocupa el cambio climático, la amenaza, ¿no? Esa espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. ¿Ya? Nos preocupa en Occidente el futuro de las democracias. Me preocupa porque yo soy una persona atenta a las redes sociales. Y más allá de los troles y más allá de toda esta basura, descubro que hay personas, muchas de ellas muy jóvenes, que dan por sentado que la democracia ha fracasado, que el liberalismo ha fracasado.
¿Y qué hay más allá? Pregunto, y no he obtenido una respuesta satisfactoria hasta entonces. Bueno, estos son los grandes temas de nuestro tiempo, y estos grandes temas de nuestro tiempo no tienen por qué ser ajenos a la poesía. La poesía no es un entretenimiento de gente desobligada, perezosa, amanerada, sentimental. Esto es tener una concepción como la de mis alumnos muy, muy, muy básica, un germen apenas, ¿no? Para entender esto, pues hay que leer a muchísimos poetas. Hay que conocer la tradición. Hay que conocer a los poetas antiguos, de la antigüedad clásica. Ellos son la fuente. Y los temas de ellos son temas humanos con los cuales nos podemos identificar también, ¿no? La preocupación por la existencia, por la muerte, por la enfermedad, por el dolor, por la guerra. Este tipo de cosas. Soy obviamente un grandísimo defensor. Grandísimo en la medida de mis muy pequeñas posibilidades. Lo que quiero decir es muy convencido, pues, ¿no? Defensor de, de la tradición poética de Occidente y de la importancia que ésta tiene en las humanidades. Yo hablaba con un colega y le dije, estoy teniendo problemas con unos estudiantes que estamos viendo unos poemas barrocos. 2 poemitas pequeñitos. El hombre se tiraba de los pelos. Me decía, ya nadie lee poesía. ¿Cómo te atreves? Pones ahí una película. Yo sentí que me atravesaban el corazón con una espada incandescente. Así. ¿Pero qué me estás diciendo, carajo? Nos estás condenando. Los tiempos que estamos viviendo ahora nos están condenando a una vida rupestre, ¿no? La omnipresencia de la imagen. Que me parece interesantísimo. Pero la imagen precisa de palabras que la interpreten, que la justifiquen, que la vuelvan materia cultural, obra de nuestro tiempo. Todo eso lo he elaborado con el paso del tiempo, evidentemente. Pero en ese día, que me encantaría saber cuándo fue, en qué día del año pues fue, no lo recuerdo, ni tampoco recuerdo qué edad tenía. Yo supongo que tenía entre 11 y 13 años, ese es mi cálculo. Estaba en la secundaria. Y ahí, pues, caían en mi mano, ¿no? Libros, y en nuestra clase de español leíamos, y los poemas me entusiasmaban. Sí, pero hasta que llegué a ese poema que recordé ahora ante ustedes, fue que tuve esa convicción, o descubrí en mí esa convicción de la importancia del lenguaje en la vida de un hombre. ¿Cómo no amar entonces a los poetas? ¿Cómo no leerlos? ¿Cómo no acceder a sus libros? A pesar de que uno sea otra cosa, pues. A pesar de que uno sea ingeniero o mercadólogo o un businessman, ¿no? Un hombre de la empresa o un técnico, qué sé yo, comerciante. Tú y yo y ella y aquella otra y aquel que está allá, todos nosotros tenemos un común denominador, y es que somos humanos, somos animales verbales. Esta cosa tan simple y tan milagrosa al mismo tiempo, ¿no? De traducir nuestra experiencia del mundo a un sistema de sonidos y de grafías, ¿no? De signos que nos permiten comunicar
el universo interior de cada ser. Ojo, que no estoy identificando la poesía con el ser, eso es trabajo de los metafísicos que por cierto ya ni existen. Yo estoy pensando con exclusividad en el pensamiento, en la manera en la que el ser humano sale de sí mismo a través de lo que enuncia. Yo mismo estoy siendo yo mismo porque hablo y porque estoy hablándote a ti, porque recordé a Neruda y porque estoy tratando de explicar de una manera sencilla la importancia que tiene la conciencia de que somos seres verbales y en consecuencia el cuidado que tenemos con las palabras. Y todo esto surgió todo esto surgió porque dije que yo tenía estas cosas. Tenía estos audífonos, estos auriculares o headphones. Porque hablo mal, porque soy tartamudo. Me como las palabras. Y ha sido así desde siempre, desde niño. Quizá por ello fue que me interesó tanto la lengua escrita, ¿verdad? Porque ahí no se da cuenta nadie que tan pobre de recursos verbales soy y he sido. Bueno, muchachos, ha sido un placer. ¿Saben qué? Me encantó. Y espero no haberme puesto muy pesado y espero no haber agarrado aquí el gis, ¿no? Para empezar a ser como si estuviera en el salón de clases. A lo mejor es eso, a lo mejor pasa que como ya tengo tanto tiempo que estoy aquí recluido, confinado, lejos de mi hábitat, que es el salón de clases. A lo mejor por eso opté, ¿no? Por hablar de uno de los temas, de los grandes temas que a mí me apasiona, ¿no? Yo digo que es mi teología. Porque creo principalmente la trascendencia humana. Y creo que Neruda se trasciende en ese poema, los poetas se trascienden en su expresión poética. Y nosotros nos trascendemos al hablar y al ser consciente de nuestra producción verbal. ¡Qué maravilla! Es una maravilla, muchachos. Es una maravilla. No encuentro una palabra mejor y no voy a cometer la cursilería de ponerme a poetizar aquí, ¿no? Pero es prodigioso, es una singularidad que tenemos que reconocer y agradecer. Bueno, me voy. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.